Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 Nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Ya me siento un verdadero norteño, de los que caminan en la ciudad, o de los que montan a caballo, o de los que cantan rancheras. Hoy, 27 de noviembre, Monseñor Rolando Álvarez, el obispo que cruzaba sobre un burro ríos para ir a predicar en las comunidades del norte de Nicaragua, cumple 57 años de vida. Siempre pensé que iba a ser un colaborador íntimo y cercano a los obispos. El obispo de Matagalpa fue ordenado un 2 de abril de 2011 y este lunes deberá pasar su cumpleaños tras los barrotes de una cárcel, a donde Daniel Ortega y Rosario Murillo lo enviaron desde el 9 de febrero de 2023. El jerarca se ha convertido en la figura de la Iglesia Católica que genera mayor simpatía entre los nicaragüenses y también se ha caracterizado por ser uno de los religiosos más críticos contra el régimen Ortega Murillo. Su cercanía con el pueblo y las denuncias por las violaciones a los derechos humanos, el desempleo o la migración lo ubicaron en el ojo público, hasta que los tiranos lo privaron de su libertad desde agosto de 2022. Pero lo encerraron y lo tienen bajo aislamiento desde febrero porque el obispo se negó al destierro y como represalia lo condenaron a 26 años y 4 meses de prisión por supuesta traición a la patria. Desde su celda en el sistema penitenciario Jorge Navarro, el prelado sigue siendo un ejemplo de resistencia para la ciudadanía. Me gustaría y estoy para morir, si es la voluntad de Dios, en esta diócesis. Este lunes, en el propio día de su cumpleaños, Monseñor Rolando Álvarez fue galardonado con el premio Carisma en la categoría de Misión y Cooperación Internacional. De los 10 premiados, solo él estuvo ausente de la gala que se celebró en Madrid, la capital española. En nombre del obispo preso, Monseñor Silvio Báez envió un mensaje de agradecimiento en el que demandó la libertad del religioso y el periodista Israel González Espinosa recogió el galardón. La situación que vive Monseñor Rolando es un icono de lo que vive nuestro país. El régimen brutal que domina Nicaragua desde hace algunos años como una feroz dictadura ha convertido a la nación en una gran prisión. Rolando es un icono de lo que vive todo el pueblo. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Obispo Rolando Álvarez pasa su cumpleaños 57 en una celda de aislamiento en La Modelo. Marlin Balmaceda nos presenta un repaso sobre la vida del religioso y sobre el galardón con el que hoy fue reconocido por su entrega y fe. Nicaragua se está desangrando por los heridos, por los muertos, por los presos, por los desaparecidos. 57 años cumple este 27 de noviembre Monseñor Rolando Álvarez, y este día estará en una celda oscura, solo y bajo vigilancia permanente de policías. El religioso está encerrado y aislado. No hay información sobre su estado de salud y sobre las condiciones en las que permanece desde hace 8 meses, el último día que se le exhibió como una estrategia fallida del régimen de Nicaragua fue el 25 de marzo. Desde ese viernes, nadie sabe nada sobre él. Nicaragua debe de seguir teniendo confianza, no perder la confianza ni la esperanza y acercarse siempre a Jesús. Tenemos que seguir orando.
Al obispo, uno de los mediadores más relevantes en el fallido Diálogo Nacional de mayo de 2018, la dictadura lo tiene preso para silenciar su voz. En sus homilías exponía la cruda realidad de pobreza, represión y violencia que padece Nicaragua. No podemos cerrar nuestros ojos a la injusticia que los persigue. Hemos de escuchar con máxima atención la voz profética de aquellos que lo entregan todo, arriesgando su propia vida e integridad física por el pueblo de Dios que aman. Hoy, el obispo encarcelado fue reconocido con el premio Carisma que otorga la Conferencia Española de Religiosos a las personalidades que reflejan su labor de servicio y su entrega al pueblo. En nombre del jerarca, que fue el único que no pudo estar presente por su condición de reo de conciencia, envió un mensaje otro de los religiosos perseguidos y figuras de la Iglesia Católica de Nicaragua, Monseñor Silvio José Báez. Y aceptar el premio Carisma que la Confer otorga este año a mi hermano obispo, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, en Nicaragua. Como sabéis, se encuentra injustamente encarcelado, condenado a 26 años de prisión, simplemente por proclamar la justicia y la verdad en nombre del Evangelio, por defender los derechos y la dignidad de las personas, por caminar al lado de los más pobres. La situación que vive Monseñor Rolando es un icono de lo que vive nuestro país. El régimen brutal que domina Nicaragua desde hace algunos años como una feroz dictadura ha convertido a la nación en una gran prisión. Rolando es un icono de lo que vive todo el pueblo. El ganador de este premio Carisma, Monseñor Rolando José Álvarez, obispo y ciudadano judicializado y encarcelado injustamente, representa el amor, la dignidad y la resistencia pacífica de todo un país frente a un régimen cruel e inmoral. Al obispo lo galardonaron con el premio Carisma en la categoría Misión y Cooperación. Este 2023 es el segundo año que el jerarca pasa su cumpleaños privado arbitrariamente de su libertad, y con este galardón de la Confer, dice el periodista nicaragüense exiliado en España, Israel González Espinosa, se condecora a uno de los mejores hijos del país, aunque Ortega intente borrarlo de la historia de forma fallida, encerrándolo en 4 paredes. Ahora se premia también a Nicaragua en otra arista, en la arista religiosa, con uno de sus mejores hijos, Monseñor Rolando José Álvarez, quien actualmente padece una cárcel injusta por parte del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Y esto tiene varias lecturas. En primer lugar, un reconocimiento a la valentía y a la entereza de este obispo que ha querido dar testimonio dentro del país de su fe cristiana y de su compromiso de estar al lado con el pueblo, aún encima de las consecuencias que está representando tanto para su vida personal como para sus feligreses. En segundo lugar, un reconocimiento a la iglesia de Nicaragua, una iglesia que es perseguida, una iglesia martirizada, una iglesia que prácticamente está teniendo que desarrollar todas sus actividades pastorales como los primeros cristianos, prácticamente dentro de las parroquias, porque no se permite ningún tipo de expresión de fe popular en las calles de Nicaragua. Y en tercer lugar, un estímulo precisamente para el liderazgo valiente, profético, desde el Evangelio que está ofreciendo Monseñor Rolando Álvarez, no solo para los creyentes católicos, sino para todo el conjunto del país. Hay países, ya sabéis, en los que se persigue a las personas por su fe. Países, lugares del mundo donde no existe la libertad para mostrar tu amor a Dios, donde se encarcela a religiosas, a sacerdotes y a obispos, como es el caso del próximo premiado. Uno de sus lugares del mundo es Nicaragua, y allí encontraremos al padre Monseñor Rolando Álvarez, obispo y Matagalpa. Eso es, por su compromiso social y en particular con la iglesia de su país, Nicaragua, perseguida y asediada, y por su trabajo por construir comunidades
Dentro de la justicia y de la paz recibe el premio Carisma de Misión y Cooperación Monseñor Rolando Álvarez, encarcelado por el gobierno de su país. Sube a recogerlo en su nombre Israel González Espinosa, periodista exiliado en nuestro país, periodista nicaragüense, y entrega el premio José Jesús Miguel Zamora, secretario general de la CONFER. Al también administrador apostólico de la diócesis de Estelí, los nicaragüenses le tienen gran cariño por su humildad, su cercanía, su apoyo a los más desfavorecidos, por ser un amigo y cumplir con su misión de pastor, dando un abrazo de consuelo o una palabra de aliento cuando más lo necesitan. Así lo reconoce el periodista católico Manuel Obando Cortedano, amigo del obispo de Matagalpa, excarcelado político y desterrado a Estados Unidos por órdenes del Estado. Celebrar en este día el cumpleaños número 57 de Monseñor Rolando Álvarez, que continúa en prisión, es un día de acción de gracias a Dios por el don de la vida de este gran hombre, de este pastor, obispo, profeta de la Iglesia Universal, quien sirve como obispo en la diócesis de Matagalpa. Es un día con un doble sentido, por una parte de agradecimiento a Dios por la vida de Monseñor Rolando, pero también de oración a Dios por su pronta liberación, para que pronto el Señor haga el milagro que el pueblo en el corazón tanto le pide, y que sin duda ha sido estos 2 años muy difíciles. Saber que Monseñor Álvarez está de cumpleaños y no podés darle un apretón de mano, un abrazo, desearle tus oraciones, decirle cuáles son tus deseos para él, como lo hemos hecho durante 10 años por lo menos hasta el 2021. Es difícil, ¿no?, en este día cantarle las mañanitas, ir a las comunidades y escuchar cómo el pueblo se desborda para saludarle, porque el cumpleaños de Monseñor Álvarez en la diócesis se convertía casi que una fiesta patronal, lo decíamos, porque desde que empezaba el mes de noviembre ya se lo estaban celebrando a donde él iba, a las parroquias donde iba. Y esa entrega y la labor profética son las que molestaron a los tiranos, que montando un juicio espurio lo condenaron, sin pruebas, a más de 26 años de prisión. Su actitud evangélica, su esperanza fuerte y su continuo testimonio de Jesucristo es para nosotros un faro de luz y de esperanza. Agradezco de corazón a la CONFER por este reconocimiento hacia mi hermano obispo. Y al mismo tiempo os pido a los religiosos de España y a todos vosotros que mantengáis a Nicaragua y a Rolando en la oración por su pronta liberación incondicional e inmediata y por un futuro de paz, de justicia y de libertad para nuestro pueblo. Monseñor Rolando Álvarez es un símbolo de la libertad, un símbolo de la fe, de la profunda fe del pueblo de Nicaragua, un símbolo por una lucha pacífica para alcanzar las libertades y la democracia en Nicaragua, y también, cómo no, una piedra en el zapato para el proyecto totalitario que está creando el régimen orteguista. Mientras Monseñor Rolando Álvarez sigue en la cárcel, el descrédito va a seguir siendo mucho más amplio para Daniel Ortega y para Rosario Murillo. El jerarca fue despojado de su nacionalidad. Su decisión de no abandonar Nicaragua enfureció a los dictadores nicaragüenses, al punto que el propio Daniel Ortega llamó al obispo Álvarez un personaje soberbio, desquiciado y energúmeno. Así desató su ira en cadena nacional. Está irritado porque ahora sí está en la prisión, sí está en la cárcel. O sea, es la rabia de no acatar la decisión de las autoridades nicaragüenses. En momentos conversamos sobre el precio que implica para la tiranía orteguista tener preso al obispo de Matagalpa. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre.
Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. El obispo Rolando Álvarez, a quien dedicamos este podcast, es la persona más influyente de Nicaragua y una de las más relevantes de Latinoamérica, según la firma encuestadora Sid Gallup. La Iglesia y el pueblo de Nicaragua viven hoy crucificados por el autoritarismo y pese a la represión, mis conciudadanos siguen decididos a luchar con métodos pacíficos para alcanzar la democracia, aunque ese camino sea una vía dolorosa prolongada desde abril de 2018. Ese poder de cercanía quiere exterminar el régimen y por ello decide tenerlo preso, aunque eso le represente un aislamiento mayor y el repudio de parte de la comunidad internacional. Sabemos que los regímenes autoritarios tratan de aplastar a los pueblos y lo primero que buscan es eliminar todo rastro de esperanza. Por eso están en contra de la Iglesia y por eso persiguen ferozmente a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas y a los religiosos. Pero como muchas veces en la historia de la Iglesia se ha intentado perseguir, han intentado perseguirla y al final ella ha prevalecido, y yo creo que en Nicaragua no va a ser la excepción. La Iglesia, a pesar de todos los ataques, está más fortalecida. Ya lo decía la encuestadora Sid Gallup. Monseñor Rolando Álvarez es la personalidad más influyente del país. Desde su cárcel sigue hablando, sigue abogando por las libertades públicas en Nicaragua, y él mismo es un testimonio de lo que está viviendo el país. Nicaragua actualmente es un régimen que se parece cada vez más a Corea del Norte, un país aislado internacionalmente, repudiado por la comunidad internacional, con dos personas que dirigen ese régimen, Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalados de cometer crímenes de lesa humanidad, acreditados por organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sabemos que en medio de las cosas que no comprendemos, el único que tiene la palabra en todo esto es Dios. Y aunque esto pareciera un movimiento político, muchos hablan de movimientos de negociaciones, que probablemente es el preso con mayor valor que tiene el gobierno nicaragüense en sus cárceles, y que por eso no lo dejan ir, porque están buscando un intercambio, algo de valor para ellos, para poder soltar al obispo. Más allá de todo eso, creo yo que la fuerza la debemos encontrar en oración. Por su dignidad, patriotismo y amor a Nicaragua, el jerarca, pese a los barrotes, sigue alzándose entre los más queridos, y hoy en su cumpleaños, decenas de nicaragüenses católicos y no católicos se unieron a la campaña Enciende una vela por Monseñor Rolando, exigiendo su pronta liberación incondicional. Dice la policía que somos nosotros los que metemos zozobra. Son ellos los que tienen la calle de la Curia acordonada. Son ellos allá en la puerta de mi casa sin dejar entrar a la gente. ¿Quiénes son los que meten zozobra? Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.